Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de tu Espiral de Crecimiento, el podcast donde exploramos el viaje profundo hacia tu ser esencial. Hoy comenzamos un recorrido pero muy especial. Encontraremos y entraremos de lleno en cada una de las fases de nuestro método espiral del ser. Y como todo espiral, el camino comienza por las raíces. Por eso hoy hablaremos de la fase 1, Fundamentos del Ser. Enraízate y vuelve al cuerpo. De eso se trata. Esta etapa es la base sobre la cual se construye todo el proceso de transformación que propone nuestro método. Para este episodio, hoy día, de nuevo estoy acompañada por una gran mujer, quien será parte no solo de hoy, sino también de todos los próximos 6 episodios donde recorreremos en profundidad la fase del programa Espiral del Ser. Sacha es coach y además arquitecta y ha sido clave en este proceso, en el diseño estructural del método, por su mirada clara, ordenada, estructurada, profundamente compasiva además, la cual ha sido fundamental para darle forma a este recorrido de transformación. Así que, si no escuchaste el episodio anterior, te cuento que en cada capítulo de esta serie estaré acompañada por ella, mi compañera de ruta y además, lo más importante, co-creadora de este camino. Juntas iremos abriendo capa por capa este mapa de regreso al ser. Sacha, ¿cómo te resuena esta fase? Bueno, primero saludar a todas las personas que nos están escuchando. Como comenté en el episodio anterior, también es nuevo para mí poder salir detrás de escenas, detrás de todo este trabajo hermoso y apasionante que hemos estado haciendo en este último tiempo. Y estoy súper feliz de poder hablar a profundidad de cada una de las fases que componen el método de espiral del ser. Y bueno, comenzando con la fase uno, pienso que esta fase, que es Fundamentos del Ser, muchas veces nosotros queremos empezar desde arriba, ¿cierto? Cuando nosotros queremos sentirnos mejor, lograr algo, vemos siempre como el objetivo y como se le dice mucho generalmente como perseguir la zanahoria. Y lo más paradójico de todo es que nosotros tenemos que estar finalmente lo más puestos en la tierra, lo más enraizado posible, para poder llegar a esta expansión nuestra, esta expansión del ser finalmente. Entonces, esta fase es eso, es volver a la tierra, bajar al cuerpo, porque es el punto de partida del método para poder llegar a eso más grande que queremos, el objetivo que queramos. Y ahí yo en este episodio, mi intención es como un poco lo mismo que hacemos cuando nosotros trabajamos. eh, yo soy como la experta en ir extrujándote toda la sabiduría también que hay también en tu interior a partir de buenas preguntas. Así que, ¿por qué es tan esencial, Mitzi, volver al cuerpo como punto de partida? Esto que estaba comentando. Bueno, aparte de poder responderte esta pregunta, Sacha, pierde cuidado que todo Ujú. lo que sabes tú en relación a esto que estás hablando, y ustedes lo van a notar en el lenguaje que ella ocupa, hay una comprensión profunda de los conceptos que nosotros estamos utilizando acá. Has hecho carne, has encarnado cada uno de los conceptos. Y bueno, ¿por qué? Porque el cuerpo es nuestro primer territorio y muchas veces es un territorio inexplorado, lo desconocemos. Entonces es una invitación, es el espacio donde habita todo. Los psicólogos dicen que el 99,9% de la conducta está manejado por nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo habita el inconsciente. Están las memorias, están las emociones, está la intuición y también está la memoria traumática. Y si no bajamos al cuerpo, seguimos atrapados en esta mente condicionada que trabaja muy en conjunto con el cuerpo. Entonces, si nosotros desconocemos el cuerpo, nos dejamos manejar por el inconsciente tal cual está y en los loops de pensamientos que nos desconectan del presente. Entonces, volver al cuerpo es volver a la hora.
Y el ahora es el único lugar donde puede ocurrir la transformación real. Y es lo único que existe. El pasado está en el pasado, el futuro está en el futuro, lo único que existe es el ahora. ¿Y quién nos permite concretamente y de forma muy simple llegar a la hora? Es conectarnos con nuestro cuerpo. Sí, y junto con esto, cuando empezamos a abrir esto de conectarse con el ahora, se me viene un poco una imagen a la cabeza, que es, por ejemplo, los cimientos de una casa. Para que una casa sea realmente sostenible, que no pase un viento y la derribe, un temblor y se desarme, no caigan muros, realmente tienen que haber cimientos profundos, gruesos, macizos para que esta casa realmente se sostenga. Y en la fase uno pasa eso, ¿cierto? Pasa que es como echar raíces al piso. Y lo interesante de echar raíces al piso es que no estamos desconectados del piso, es sentirse parte de esto que te sostiene completamente, ¿o no? Sí. Entonces ahí un poco, ¿cómo vives tú esto, Mitzi, cuando trabajamos con las personas que están en esta primera fase, enraizándose en el piso? Qué interesante en realidad, porque mira, lo que dices tú y yo está muy fundamentado en lo que tu profesión, Claro, arquitectura. Y también la Biblia lo dice por ahí, aquel que construyó sobre la arena, ¿te exacto. acuerdas? Que no hizo cimiento. Entonces un edificio para más alto que sea, para poder alcanzar el cielo, se llaman rascacielos, Mm, tienen que tener, yo he observado cuando están construyendo un hoyo profundo. Es un hoyo profundo que hacen en la tierra. Uno dice, ¿cómo si el edificio no van a hacer para abajo? No, es que para que pues, se pueda alzar y llegar a tocar el cielo, tiene que tener unas bases muy profundas y muy sólidas. Y ese es como el fundamento de lo que nosotros tenemos en este proyecto, en este programa, es que tenemos que hacer unas bases muy sólidas, sentir, bajar a la tierra. Y bueno, me doy cuenta que muchas personas llegan buscando claridad, propósito, soluciones rápidas, ¿cierto? Además que este mundo nos lleva a buscar soluciones rápidas, pero llegan y están muy desconectados de lo más simple. ¿Y cuál es lo más simple? El cuerpo, que es nuestra vasija, donde vive la divinidad, dicen muchos filósofos. Y en esta fase invitamos a dejar la mente como centro de control y recuperar el lenguaje del cuerpo. ¿Qué es lo que encontramos cuando empezamos a bajar? Sensaciones. Y es súper importante aprender a sentir, a percibir las sensaciones, porque cuando tú las sientes, ¡poing! Es como que bajas a la realidad. ¡Toing! ¿Qué me duele una rodilla? ¿Me duele el estómago? Muchas veces las sensaciones a ti te están hablando, pero no las escuchas. ujú. Muchas veces, uy, me dolió la guata frente a esa situación y nos desconectamos y seguimos haciendo algo que no deberíamos haber parado y no paramos porque no escuchamos nuestro cuerpo. Y usamos acá en este programa maravilloso que hemos construido, usamos el movimiento como herramienta para liberar tensiones, regular el sistema nervioso y empezar a generar una sensación de seguridad interna. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que generar esa seguridad interna? Porque sin esa seguridad, sin haber sentido nuestro cuerpo, necesitamos este cobijo, porque si no, todo lo vamos a construir desde la urgencia o desde la defensa. Volver al cuerpo también significa comenzar a distinguir entre lo que es tuyo y lo que no, ¿ya? Porque el cuerpo tú te devuelve al presente. Y a veces hay voces internas que nosotros las tomamos como reales y que nos sabotean. Y esas voces vienen de muy atrás. Estas voces que nos critican, que dicen que no lo podemos lograr, que nos desconectan del merecimiento. Y en esta fase empezamos a reconocer esas voces, a invocar, y para eso, para poder ver las voces de una perspectiva desde afuera, mirarlas, necesitamos que dentro de nosotros surja o nos ponemos en contacto con esta parte, que es nuestra parte adulta y es compasiva, que puede contenernos y sostenernos y que es la única capaz de estar aquí en el ahora. Entonces, con esta parte que se empieza a crear, que es el adulto interno, empezamos a mirar aquellas voces automáticas que tenemos dentro. Todo esto que comentas un poco revela y muestra cómo el versus, como cómo realmente igual usamos nuestro cuerpo en el cotidiano, ¿no? Todo esto que hablas muestra toda la riqueza que hay al escuchar el cuerpo y todo lo que hay dentro del cuerpo, ¿cierto?
Y generalmente nosotros usamos el cuerpo como más bien como si fuera una herramienta. Es como mi cuerpo me permite sentarme a trabajar, mi cuerpo me permite ir a dejar a los niños al colegio, puedo hacer cierta actividad física con mi cuerpo, más bien como una herramienta. Y pocas veces como una casa, un hogar, y pocas veces lo habitamos. Y en ese habitar aparece todo este mundo que tú estás comentando, que es donde a partir del trabajo, del conectarse, empieza a aparecer este adulto y empieza a habitar un presente. Entonces, ahí aparece que esta idea de que habitamos el cotidiano súper desconectados del cuerpo y súper poco presentes. Súper loco, ¿no? Em, entonces, ¿cómo podemos nosotros, como seres humanos, empezar a hacer nuestro cuerpo más bien un refugio seguro? Wow, qué interesante lo que estás diciendo, Sacha, en realidad de poder conectarnos con nuestro cuerpo y ver lo que ahí contiene. Es nuestro contenedor de qué? De la divinidad, Sacha. Mm. Yo cada vez estoy hablando más de esta parte de antes me miraban muy raro cuando decía somos hechos a semejanza de lo más grande. ¡Ay, que me miraban feo, Claro. Sacha! Y me sentía muy criticada y un tiempo yo me callé, pero lo sentía que me maravillaba que nuestro cuerpo contenía algo súper valioso. Y todo esto que empezamos a indagar, Sacha, a darle cuerpo, más me reafirmó de que nuestro cuerpo es la vasija de la divinidad y es un hogar donde habita la divinidad. Entonces, qué importante es bajar al cuerpo. Y bueno, me encantan las preguntas que me estás haciendo. Y el cuerpo necesita ser un espacio libre de juicio. Hemos sido condicionados por años de exigencia, estándares de conexión. Y para recuperar ese hogar interno que tú hablaste, que lo desarrollaste muy bien, necesitamos restaurar la confianza corporal. Y no es fácil, porque si en nuestro cuerpo quedó toda la memoria traumática, si tú vas al cuerpo sientes tensión, sientes miedo, te da mucho susto, porque en tu cuerpo está toda esa memoria traumática. Entonces, bajar al cuerpo es paso a pasito, porque primero te vas a encontrar con una memoria que no te gusta. Y esa es la que te hace ir y te hace escindirte del cuerpo. Y bueno, eso no se logra desde la mente, sino desde la experiencia directa. ¿Cómo es? Y lo hacemos todo en un contexto de mucha contención, porque si hay una persona que tiene mucha memoria traumática, no es decirle, oye, baja el cuerpo y se asusta. Entonces nosotros generamos un contenedor, primero somos nosotras, la tribu, la comunidad, que lo hacemos en este programa, para que después la persona empiece a soltarse de a poquito, de a poco va atravesando. Y empieza, ¿cómo empieza esto? Primero, tan simple como muy suave, sentir el peso de tu cuerpo en el suelo. Así es simple, Sacha. Vamos paso a pasito. Respirar con conciencia. Es decir, empezamos muy lento. Y moverte desde el placer y no desde la exigencia. Entonces, toda esta comunidad va generando todo un espacio de trabajo interno hermosísimo. Y cuando trabajamos en grupo, os lo vuelvo a reiterar, algo muy hermoso ocurre. Empezamos a sentirnos sostenidas por el ritmo colectivo. Entonces empezamos a sentir que somos parte de un grupo y que la otra está tan asustada como yo, pero está en una disposición de querer crecer. Estas mujeres buscadores de la verdad que hemos encontrado. ¿Qué pasa cuando estamos en comunidad? Cuando lo hacemos en grupo este programa, el cuerpo comienza a relajarse y empieza, sin darnos cuenta, el corazón se empieza a abrir. Nosotros empezamos a conectarnos con el corazón. Y muchas veces, Sacha, yo cuando empecé este proceso, no te miento, Sacha, yo no sentía el corazón, no sentía los latidos. Y una vez escuché una charla y dijeron, oye, ¿ustedes escuchan el corazón? Levanten la mano a quien escucha el corazón. Y yo me di cuenta que yo no escuchaba el corazón, Sacha. Y dije, "Ah". Y él después habló lo positivo que era escuchar el corazón. Y después de todo este trabajo corporal que yo hice, no te miento que empecé a sentir el corazón. Y era porque me sensibilicé con el cuerpo. Y después, sin darme cuenta, yo me empecé a dar cuenta que siempre andaba con las manitos puestas en mi pecho. Y era una sensación de cobijo, es decir, empecé a crear un cobijo conmigo misma. Y era tan rico porque me generaba una profundidad de la respiración dentro. Era exquisito, Sacha, de volver a mi cuerpo. Y, Claro, el corazón es como la parte más vital que tenemos.
Y bueno, dicen que es electromagnético. Si Ujú. tú vas a los últimos estudios, las de la neurociencia, dice que es electromagnético. Si tú estás desconectado, tu cuerpo está Claro. desconectado de una energía electromagnética que te hace unirte con el universo y de atraer las oportunidades que están afuera. Entonces, qué importante bajar el cuerpo, Sacha, para poder conectarse con el cuerpo. Y ahí es cuando comienza a emerger una figura interna que cuida, que abraza y que no exige, Sacha. Y esa figura es el adulto interno. Nosotros en nuestro programa, ¿cierto, Sacha? Que trabajamos mucho con este adulto interno, empezamos a darle espacio porque está dentro. Si tú tienes más de 30 años, el adulto está. Lo que Está pasa es dentro. que nosotros acá le pegamos cariñosamente unas cachetaditas para que despierte, pero para que empiece a ocupar el rol que le compete, que es acompañar a nuestra niñita y que puede ser cobijo, porque muchos de nosotros estamos demasiado asustados. Somos la niña interna, somos aquella niña que vivió que no la vieron, que la maltrataron, muchas veces que la violaron. Entonces está completamente asustada y esa niña, como el adulto está como dormido, no se siente sola en este universo. Y este trabajo que nosotros hacemos de bajar al cuerpo, el adulto empieza. ¿Y qué es lo que es el adulto? Es el aquí y ahora. Sentir el cuerpo, sentir que tengo más de 30 años, sentir que he logrado cosas. Y ese sentimiento empieza a generar un cobijo especial para tomar a esta niñita. Entonces, un trabajo precioso. Y volver al cuerpo es volver a una sensibilidad que teníamos de niños. Asombrarnos con el viento, con el canto de un pájaro, con el simple hecho de estar viva. Porque inicialmente nosotros, esa niñita, ese adulto, se conecta con la niñita o niñita que tiene sentimientos arcaicos, sentimientos heridos, emociones heridas, emociones precarias que hay que sanarlas. A través de este proceso nosotros sanamos esas heridas. ¿Por qué? Porque detrás de una niña, acuérdense ustedes, cuando eran niños se fascinaban por todo, se fascinaban jugando en la arena, con la ola haciendo hoyo en la arena, por mientras que el papá estaba aburrido mirando, ustedes disfrutando la playa, nos maravillábamos con todo, con todo. Entonces recuperamos ese niño interno, pero lo recuperamos primero, lo tenemos que sanar. Y la única forma de sanarlo es generar el cobijo que hacemos las primeras sesiones, tomarla, relajarla y encontrar esa niñita, sanarla. Entonces volver al cuerpo es volver a esa sensibilidad que teníamos cuando niños. Y como dice por ahí que el reino de Dios es solamente para los niños, ¿te acuerdas que lo comentábamos ayer? Sí, Es porque el sí. niño tiene esa capacidad de sorprenderse de lo maravilloso de este mundo, Sacha. Hemos perdido la capacidad de sorpresa. ¿Cómo logramos comunicarnos? ¿Cómo tú logras entender las palabras que salen por mi boca y tú las puedes traducir dentro y nos podemos comunicar, Sacha? ¿No encuentras maravilloso? O que el ciclo del agua es un ciclo, que el agua se evapora en el mar. Hay un diseño ahí, que después se transforma en nube, llega a la cordillera, choca con la cordillera, se transforma en agua, cae, se congela, se forman los ríos vuelven al mar. Hay un ciclo y un diseño ahí, Sachita. Entonces, cuando uno es niño, se sorprende de eso. Yo me sorprendí de esos ciclos cuando lo aprendí. Entonces, volver al cuerpo, Sacha, es maravilloso. Sí, qué hermoso todo esto que comentas y hay también una acotación importante que cuando, claro, empieza uno a contactarse también con este niño, aparece toda la creatividad que la hemos perdido, toda esa creatividad que genera mucha expansión, que genera muchas posibilidades de ir más allá. Y dentro de esto de hablar de las posibilidades, otra de las posibilidades que empiezan a aparecer cuando volvemos al cuerpo, cuando empezamos a generar esta vasija, hay una palabra que utilizamos mucho, mucho en el programa, en la metodología, que es el autorregularnos, ¿cierto? Y el autorregularnos es la herramienta que utilizamos a lo largo de todo el programa. Nosotras la presentamos, hacemos que lo comiencen a utilizar, a ser consciente, pero es una herramienta que nos debe acompañar en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta posibilidad de autorregularnos, volviendo un poco como a lo mismo, nos trae cada vez más al aquí y a la ahora. Y necesitamos autorregularnos siempre, porque finalmente la vida, esta vida que de repente nos lleva por rumbos muy acelerados, al no autorregularnos,
podemos dejar que nos lleve esa ola, que nos lleve por distintas situaciones, y al estar autorregulados nosotros tomamos más bien como somos los choferes finalmente de nuestra vida, para ver qué vamos a construir, hacia dónde queremos ir. Con respecto a esto, te pregunto cómo se relaciona finalmente la autorregulación con la conciencia y con el presente. Bueno, la autorregulación es todo un tema, Sacha, muy fascinante y que viene de todos los estudios del trauma que se han hecho. Y es la capacidad de permanecer contigo misma cuando las cosas se mueven adentro. Y no significa controlar, sino sostener. Para esto necesitamos estar presente y estar presente implica estar enraizado en el presente. Y la autorregulación viene de un término, Sacha, de la naturaleza. La autorregulación tiene que ver que toda la naturaleza es autorregulada, toda, 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 toda. El ser humano por su estructura, no sé, la capacidad de toma de decisiones, hemos perdido esa capacidad de autorregulación, que es mirar la vida como con ciclos, que tiene que ver con el espiral. En términos, ponte tú, la naturaleza se autorregula sola. Mm. Por ejemplo, existe el día y la noche, eso es una autorregulación. Es decir, día, 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 está en el máximo, máximo, y después empieza la noche, 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 noche. Esa es una autorregulación. Los ritmos de la naturaleza. El respirar, por ejemplo, también es autorregulación. Inspiras, 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 no puedes estar eternamente inspirando, tienes que exhalar. Entonces, es como la autorregulación tiene que ver descubrir el ritmo natural de la vida y dejarte, más que dejarte ir por por estas tensiones, esto de estar en actitud de defensa, porque actitud de defensa es lo que tú planteas recién, de estar siempre como a la defensa de la vida y estar en tensión. Perdiste la autorregulación ahí, pues porque no estás en permanente tensión, 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 tensión hasta que te enfermas. Tensión, tensión, viene, no sé, fibromialgia, vienen las inflamaciones, viene que el cuerpo no le permite descansar, entonces no estás permitiendo ese bajar, ese bajar. Entonces, la autorregulación es volver a recuperar esa capacidad de la naturaleza de ir, 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 ir en tensión, tensión y después relajación, relajación, tensión, 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 relajación. Eso es autorregulación. Tomar ese ritmo de naturaleza. Y cuando respiramos con conciencia, cuando sentimos los pies en la tierra, cuando dejamos de huir hacia el pasado, el futuro, activa una parte nuestra que puede observar sin identificarse. Y volvemos al mismo tema, es decir, todo este trabajo que estamos haciendo nosotros es la conciencia plena. Y es la que es el adulto que mira sin juicio, que no reacciona desde el miedo, sino desde el amor. Entonces hay prácticas milenarias que nos ayudan en esto a volver a autorregularnos, a volver a llegar a la riqueza que tenemos dentro, a los regalos que tenemos dentro, a recordar, a despertar a lo que tenemos dentro. Y hay prácticas milenarias que son demasiado simples, Sacha, pero tan simples que son que a veces las hacemos muy complejas. La meditación, que es detenerse, detenerse para que esta mente en la cual nos hemos identificado mucho, se detenga. La respiración consciente también. El tomar conciencia que estamos respirando, el tomar conciencia que respiramos nos llega al aquí y ahora. El movimiento espontáneo, el contacto con la naturaleza, todo eso nos ayuda a volver al centro. Y cuando logramos esto, ocurre algo muy hermoso. Los pensamientos ya no nos dominan. ¿Por qué? Porque cuando meditamos nosotros respiramos, muchas meditaciones dicen, observa los pensamientos que van pasando por delante tuyo, te empiezas a desidentificar de las emociones y los pensamientos que tú tienes dentro, que no es tan fácil. Pero empiezas a mirarlos, a mirarlos, a mirarlos y ya te dejas de identificar con ellos, de identificar con ellos. Podemos mirarlos como nubes que pasan y elegir desde un lugar mucho más profundo. Ahí empieza a aparecer esa conciencia de la que hablan los místicos, una presencia activa que te transforma. Todo esto igual me hace mucho pensar cómo constantemente vivimos súper desregulados. Porque, bueno, a muchos, a todos nos pasa que en el día a día o tenemos días que estamos muy arriba, muy, como se dice, activados, o podemos estar días súper bajos, súper neutros,
Y de repente ya no son días, son semanas, son meses y pasamos por etapas súper largas en donde vivimos de esa manera sin darnos cuenta finalmente como el daño que le estamos generando a nuestro sistema, porque como tú muy bien dices, entrar en este ciclo de, de energía, de bajar, de tener nuestro momento de descanso, después arriba, abajo, empezamos a tener más coherencia como cómo funciona la naturaleza y nosotros somos naturaleza. Entonces tiene mucho sentido esto que tú hablas de la autorregulación con entrar en este ciclo, que no podemos estar en ese constante arriba, en ese constante abajo, y la realidad es que muchas veces vivimos súper así, ¿verdad? Y pasa de repente con ciertas situaciones en donde aparecen actitudes donde nosotros podemos decir sí. Acá la persona sí está desregulada. Por ejemplo, cuando nos sentimos pasados a llevar fácilmente, cuando nos sentimos como muy desvalorados y entramos de repente como una actitud muy de víctima, también puede empezar a pasar eso, ¿verdad? Nos tocan de repente como esa herida que nos hace contactarnos totalmente con esa niña herida, ese niño herido, y ahí evidentemente está ese poco equilibrio, esa desregulación, ¿verdad? Entonces, esto también me lleva a pensar a lo que ya has hablado bastante en este episodio, que es el adulto interior, que es finalmente el que sostiene todo este proceso de entrar al cuerpo, de habitarlo y de llevarnos a evolucionar, a mejorar y sobre todo a sanar, ¿cierto? Porque finalmente él es el que cobija todo este sistema, es él el que toma de la mano a la niña, es él el que elige cuáles son los siguientes pasos. Entonces, acá te quiero preguntar, dentro de este programa, dentro de este método, ¿cuál es el rol esencial del adulto interior que tenemos dentro? Bueno, el adulto interno que nosotros le llamamos en este programa tiene un rol fundamental. Yo te diría que es el protagonista de nuestro programa. Llegamos nosotros no sabiendo que tenemos un adulto interno, pero salimos del programa con muy empoderado en él. Y de la manito, como decías tú, esa niñita que nos inundaba, la salimos pero tomando de la mano donde el adulto va a llevar el control de la situación. Entonces, el adulto interior en este aspecto es importantísimo porque es quien integra la experiencia y que es el único capaz de ver con perspectiva y se enraiza en el presente. Perspectiva, ¿qué quiere decir eso? Es que se sale de la posición en la que está y se puede mirar a sí mismo. El adulto interno es aquel que es como el dron, que se mira desde afuera y cuando tú eres observador de ti mismo pasan muchas cosas. La neurociencia ha hecho avances importantísimos en relación a esto, de que cuando tú te miras desde afuera puedes generar cambios, puedes empezar a manejar tu vida, pero si tú estás tan identificada con tu historia del pasado, no estás en el presente. O estás en el futuro o estás en el pasado. Entonces este adulto te empieza, a través de los ejercicios que nosotros hacemos de respiración, de bajar al cuerpo, es que este adulto empieza a enraizarse y empieza a aparecer. Y piensa tú que nosotros, vuelvo a reiterar, somos la divinidad en persona, sin ponernos muy pecho en alto, sino que reconocerlo como tal. Es decir, cuando nos conectamos con el adulto, nos conectamos con todo el tremendo potencial que tenemos, Sacha. Tenemos un tremendo potencial. Entonces ya, ¿para qué seguir echándole la culpa al pasado? ¿Para qué seguir echándole la culpa al papá, a la mamá, si te das cuenta que tienes un recurso tremendo dentro? Entonces, para despertarlo necesitamos darle espacio. Primero, es súper importante, yo creo que este es uno de los aportes más importantes, Sacha, a nuestro programa, es que nosotros, para poder elevarnos, aumentar la conciencia, elevarnos desde los pies bien puestos en la tierra, alzarnos a captar otros niveles de conciencia, primero, el aporte nuestro es que miramos las heridas infantiles. Generamos cambios pero tremendo con el solo hecho de mirar, porque cuando el adulto mira al niño lo está mirando con amor. Y el amor es una energía, el amor sana. El hecho que nosotros despertamos al adulto mira al niño con amor, por el solo hecho de mirar, esto está comprobado a nivel de la neurociencia. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar toda la historia infantil pero sin juicio.
Porque si tú no miras, tú miras con juicio a tu pasado, decir, no, tuvo la culpa este otro, este me hizo mal, este no, es mirar a ese niño en un contexto y decir, es lo que pasó, pero yo te tomo ahora, hijo. Reconociendo, ¿y qué es lo que tú empiezas a mirar a través del adulto cuando miras para atrás? Empiezas a descubrir que hay un montón de patrones, montón de creencias que heredamos que vienen de antaño y que nos atrapan. Y finalmente empezamos a elegir que empezamos a responder de una forma distinta porque empezamos a estar en el presente. Y el adulto, una de las cosas importantes, el único capaz de estar en el presente es el adulto. Y lo único que existe además es el presente. Entonces, cuando el adulto está presente, puede tomar a esa niñita de la mano y puede decirle, ahora cuenta conmigo, yo viajo, vengo de tu futuro y nunca más vas a estar sola. Entonces la mira, la escuchas, la protege y se empieza a producir una sanación de lo que tenemos dentro. Puede abrazar, y en ese momento el adulto puede abrazar su sensibilidad, su vulnerabilidad, y sin fundirse con la niña, o sea, no pierde la distancia, se logra desidentificar de la niña herida, la puede mirar desde afuera, y como la está mirando desde afuera, la puede empezar a sanar y ya no tiene que fundirse con ella. Entonces puedes poner límites amorosos, empieza a sostener la calma en medio del caos, empieza a elegir con claridad, es decir, empiezan a pasar cosas nuevas, muy nuevas. Y este adulto en concreto no se despierta en la teoría, en absoluto. No, no es que tú vayas a empezar a leer un libro y entender, sino que se despierta cuando nos movemos desde el corazón. ¿Y el corazón dónde está? En el cuerpo. Cuando respiramos con conciencia, cuando sentimos que no estamos solos. Por eso el grupo es tan importante, Sacha, en este camino, porque nos espejamos, es decir, nos miramos en los otros que tienen historias similares, nos contenemos entre todos y nos recordamos lo maravilloso que son. Cierra los ojos suavemente. Toma una respiración lenta y profunda. Y te voy a enseñar una respiración que permite calmar la mente para que puedas llegar a ti misma y poder sacar provecho profundo de esta experiencia. Inhala en 6, retiene y exhala en 6. Inhala en 6, retiene y exhala en 6. Inhala en 6, retiene y exhala en 6. Y permite que el aire te traiga de regreso a ti. Date todo el tiempo y el espacio para poder llegar acá. Vuelve a respirar normal y siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo sobre la tierra. Imagina que desde la base de tu columna y tus pies comienzan a crecer raíces. Raíces gruesas, profundas, que se extienden hacia el centro de la tierra. Raíces que te sostienen, que te abrazan con fuerza y dulzura. Permítete descansar ahí. Respira profundo y al exhalar, suelta la tensión, suelta el control, suelta el juicio. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho. Siente tu corazón. ¿Hay alguna emoción
ahí. Obsérvala sin querer cambiarla. Solo estás aquí, presente contigo misma. Desde ese centro, imagina que una versión adulta de ti comienza a acercarse. No es una imagen perfecta, es simplemente tú, con más calma, más conciencia, más amor. Esa tú adulta se sienta frente a ti. Te mira con ternura y abre los brazos. Permite que esa parte de ti abrace a tu niña, a tus miedos, a tu vulnerabilidad. Siente ese abrazo por un instante. Estás contenida, estás sostenida, estás aquí y eso es suficiente. Inhala profundamente y al exhalar repite internamente: estoy aquí, estoy en mí, estoy segura en mi cuerpo. Una vez más, estoy aquí, estoy en mí, estoy segura en mi cuerpo. Siente esa verdad en cada célula. Ahora, poco a poco, lleva atención a tu respiración, al espacio donde estás. Y cuando lo sientas, comienza a abrir suavemente los ojos. Regresa a este momento, llevando contigo la raíz, la presencia y la calma. Hoy hemos recorrido las raíces de este viaje. Fundamentos del Ser es esa tierra interna donde todo comienza. Si resuena contigo lo que compartimos hoy, si sientes que es tu momento de bajar al cuerpo, de despertar tu conciencia y empezar a construir una base segura para tu crecimiento, en octubre comienza una nueva edición del programa Espiral del Ser, donde recorreremos juntas cada una de estas fases en profundidad, a través del cuerpo, la conciencia, la comunidad y el alma. En terapiaentiemposdecaos.com para conocer todos los detalles y sumarte a esta experiencia transformadora. Gracias por escucharnos, gracias por estar. Nos encontramos en el próximo episodio de Tu Espiral del Crecimiento. Siempre contigo, Mitzi y Sacha.